organizaciones sociales, con los empresarios, con los sectores de nuestro país, sino que también nos vamos a reunir con las organizaciones internacionales para entonces encontrar las respuestas que esta patria necesita. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los hondureños decidieron este fin de semana dar un inesperado giro a la izquierda, eligiendo a una mujer como primera presidente de su país. Hasta ahí están, hasta este momento, encaminadas todas las encuestas. Se da un portazo a 12 años de oficialismo y corrupción sistemática encabezada por el presidente Juan Orlando Hernández, quien va a pasar a la historia como uno de los presidentes que cuando prometieron acabar con la pobreza se referían expresamente a la suya. Con un oscuro legado de corrupción, nepotismo y cargos por narcotráfico en uno de los países más violentos de América y el segundo más pobre después de Haití, esta vez Honduras salió masivamente a las urnas en una jornada marcada por la polarización y el miedo a nuevos disturbios, como los del 2017, tras la violenta reelección de Hernández, marcada por el fantasma del fraude. Y la pregunta que flota en el aire es si en esta decisión de los hondureños de depositar su confianza en la izquierdista Xiomara Castro está realmente en juego la mejor opción o el cambio más radical para evitar que el oficialismo volviera a tomar las riendas. Porque a pesar de las promesas por acabar con el narcotráfico, la corrupción o los escuadrones de la muerte, la también esposa del expresidente Manuel Zelaya forma parte de la cada vez más extendida izquierda latinoamericana, donde precisamente la corrupción, el narcotráfico, son columnas vertebrales de gobiernos que comienzan vendiendo democracia y terminan impartiendo totalitarismo y represión. Por eso, aunque en las calles brilla la esperanza con el grito de "se va" en alusión a Hernández, quizá la gran preocupación es ¿qué es lo que viene? Una mujer a quien el pueblo dijo no 2 veces en las urnas y cuyo esposo sufriera un golpe de Estado en el año 2009, precisamente después de dejar el liberalismo y abrazar la izquierda. Los resultados electorales en toda la región ya no pueden verse solo como un asunto de Estado o de país, sino como una profunda reflexión de cómo la izquierda está tratando de extenderse como cáncer o como metástasis, desestabilizando democracias y financiando candidatos y partidos desde Cuba y Venezuela. La desilusión social, la extrema pobreza, la corrupción y la impunidad son el caldo de cultivo perfecto para estos encantadores de serpientes que prometen acabar con el hambre y la desigualdad, igualando a todos en miseria. Usando las urnas, la democracia como una cubierta para imponer regímenes autoritarios y, a ser posible, vitalicios, porque todos terminan haciendo lo imposible por seguir perpetuándose en sus cargos. Hoy, Xiomara Castro tiene ante sí el reto de no decepcionar a un pueblo ya bastante abatido, al que solo le queda la esperanza de un cambio. Porque la esperanza no es lo mismo que el optimismo. El pueblo hondureño no puede tener solo la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que realmente tiene sentido. Comenzamos. Bueno, pues hoy tenemos un panel de lujo, no solamente de grandes expertos, sino además grandes conocedores sobre el terreno de Honduras. Está con nosotros Billy Leiva, asesor de imagen y comunicaciones, experto en oratoria política, que está en estos momentos allá en el país. Muchas gracias, Billy, por acompañarnos. Para servirte, es un honor poder participar en tu programa. El honor es nuestro, Billy. Y está Ana María Ospina, asesora de campañas políticas, una gran estratega, conocedora de América Latina, especialmente de Honduras, y además psicóloga, que es muy necesario para poder aplicar precisamente esa estrategia en muchos de estos países. Ana María, muchas gracias. Mariana, muy buenas noches. Buenas noches a Billy y a toda tu audiencia. Quiero empezar contigo, Ana, porque tú has hecho estrategia política en Honduras en muchas ocasiones. ¿Cuál es la reflexión primera que sacas de estos resultados que aparentemente podrían llegar a ser los definitivos? Mariana, el desgaste político, el desgaste emocional también se refleja en las urnas. También las elecciones son víctimas del desgaste emocional. Y en Honduras hemos tenido unas etapas en los últimos años muy fuertes que han llevado a que los electores se tomen y se agarren de ciertos puntos que son innegociables, ¿sí? Como la corrupción, lo que tú decías ahora,
pero además de esto también la poca atención o la falta de atención a ciertas medidas que la gente estaba esperando que fueran resueltas. Esto sumado genera unas condiciones de pasar la página, mirar hacia otro lado y con gran expectativa las personas perdonan cualquier situación negativa, como tú lo dijiste bien en tu introducción. Ya habían negado la votación por Xiomara Castro en 2 oportunidades y ahora las personas creen que los aliados de Xiomara Castro, los aliados externos, serán parte de otra batalla por trabajar, porque creen que ella va a trabajar y va a generar negociaciones, va a generar alianzas internas y no va a dejar que a Honduras lo permeen modelos como el venezolano. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado porque a lo mejor los ciudadanos votaron por cansancio y les puede jugar una mala pasada. Sobre todo porque asusta, Ana y Billy, que la primera persona, obviamente, que ha felicitado a través de un tuit ha sido Nicolás Maduro. Y si recordamos un poco haciendo memoria, cuando Manuel Zelaya, su esposo, sale del poder por un golpe de Estado, los primeros que salieron a criticar inmediatamente lo que había ocurrido fueron Evo Morales, fueron Correa, fueron Chávez, que en ese momento estaba vivo, Castro, por supuesto, y curiosamente Obama, que estaba en su primer mandato y que inmediatamente le quitó las visas a esos miembros del Tribunal Supremo, incluso al propio presidente Micheletti, que iba a estar de momento en el cargo. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿existe realmente esa alineación de la izquierda y esa desestabilización o intento de desestabilización de América Latina? Porque lo estamos viendo cada vez más cercana. Sí, realmente es un caldo de cultivo, el descontento por las instituciones, por la poca credibilidad de las instituciones, cero creencia en los órganos de control, resentimiento con la fuerza legislativa y cero creencia en la justicia. Esos son elementos que se conjugaron la primera vez que Chávez ganó en Venezuela y que los venezolanos veían como una alternativa para. Y entonces, fíjate, ahora estamos viendo lo mismo en otros países y allí está un poco disfrazada la situación con un lenguaje trampa, ese lenguaje de integración, de diálogo, ¿sí? Ese lenguaje que hace que estos descontentos realmente se conviertan en unos elementos de trabajo y de alineación. Billy, tú eres un experto en oratoria, eres un experto en estrategia de mensajes. Yo soy también extremadamente observadora. Si bien se está hablando de trabajar por la paz, se está hablando de reconciliación, de alejarse de esos posibles modelos como en Venezuela, etcétera, el hecho de dar ese discurso y terminar con esta frase diciendo, y lo tengo justamente aquí, estar de rojo y terminar diciendo hasta la victoria siempre, que es una de las frases más usadas para la Revolución Cubana, no deja de ser un hándicap. Vamos a escucharlo y ahora volvemos contigo. Y hoy el pueblo ha hecho justicia. Revertimos el autoritarismo y revertimos el continuismo. Fueran los escuadrones de la muerte, fuera la corrupción, fuera el narcotráfico y el crimen organizado, fuera las sedes, no más pobreza y más miseria en Honduras. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre, Billy. Sí, definitivamente es una frase muy utilizada por el socialismo. Una de las preocupaciones de la población en cierto sentido, porque sobre todo la población mayor, lo que sucede es que hay ciertos aciertos estratégicos de parte de la oposición y fallas garrafales de parte del actual gobierno. Dentro de esos aciertos de la oposición es apelar al voto joven a través de una campaña mediática en redes sociales que fue muy fortalecida por dineros, me imagino, del Foro de Sao Paulo, porque cuando hacemos el comparativo, ellos invirtieron 6 veces más en las redes sociales que el propio gobierno que está en el poder, entonces deduce de ahí. Y el target de ellos era jóvenes entre 18 a 30 años, jóvenes que durante la crisis del 2009
en el que se le da un golpe de Estado a Manuel Zelaya, tenían 5, 6 años, 4 años. Han estado en un sistema escolar en el cual es dominado por maestros precisamente de libre, con tendencia socialista, claro. adoctrinados durante todo ese tiempo para precisamente cazar ese voto en el momento justo, que fue en esta elección. Es bien interesante cómo ellos han penetrado, me han posicionado ese mensaje en esta población. Y cuando tú haces el análisis estadístico de las elecciones en Honduras, normalmente el 40 al 44% de la población vota. Esta vez votó el 62%. Y la mayoría jóvenes. Eso te indica que la estrategia les resultó. ¿Cuáles son las fallas de la estrategia en el actual gobierno? Bueno, decidieron apelar al comunismo como mensaje de peligro, para que la gente entendiera a lo que se está expuesto con este tipo de ideologías. Sin embargo, la juventud hoy en día pasa en su celular, pasa jugando juegos ahí en el celular y no tienen una referencia histórica de lo que pasó. Por lo tanto, no les importó. Es interesante lo que se pueda venir. Interesante desde el punto de vista de qué va a ser este partido cuando todos sabemos que hay un nexo concreto con Venezuela, con Cuba. Entonces, es un reto que ellos tienen no solo para limpiar la imagen, entre comillas, sino para evitar que se convierta en una dictadura. Sin embargo, cuando tú escuchas el plan de gobierno, que el primer acto de gobierno que va a hacer es una constituyente, inmediatamente es una alerta roja. Definitivamente hay un riesgo latente para la democracia de Honduras y hay que ponerle atención a las acciones que van a tomar en los próximos días. Por supuesto que sí, y además tendremos que ver también de dónde ha venido, cuál ha sido esa agenda, cuál ha sido ese impulso que ha tenido también por parte de estas personas que han sido los primeros en felicitarlo. Vamos a ir a una pausa, vamos a regresar, porque la gran reflexión es con la que yo comenzaba este programa. ¿Realmente ha ganado ella o ha ganado la desesperanza o la esperanza? Ya regresamos. Bueno, obviamente el futuro de Hernández también en estos momentos es incierto, porque al abandonar la presidencia pierde o abandona su inmunidad legal, y los fiscales de Estados Unidos lo están acusando precisamente de tener vínculos con el narcotráfico en el que estuvo involucrado su hermano y en el que ha estado señalado durante prácticamente todo su gobierno. Ana María, ¿qué crees que pueda pasar con Juan Orlando? ¿Crees que realmente ha ganado una ideología política o realmente ha ganado la desesperanza y vamos a irnos hacia el otro lado completamente distinto? Porque había buenos candidatos dentro del oficialismo, muy diferentes a Juan Orlando, y la gente se ha ido completamente al extremo. Sí, Marian, y ahí hay dos elementos que son bien importantes. El primero, que el mito de lo que pasó en Venezuela se ha venido diluyendo. Ese hacerle ver a la gente que nos vamos a convertir en Venezuela, y las personas no identifican los mismos factores que vieron en Venezuela con su propia realidad, hace que los temas se diluyan. Entonces, fíjate, lo que le ha pasado al presidente Hernández es que con esta situación y él terminando el periodo, todas las acciones que se hicieron en su momento contra no solamente los temas de drogas, sino de las maras, ¿sí? O los temas de violencia también, quedan diluidos y no se capitalizaron como tal. Y, por ejemplo, esa situación cuando fue acusado por primera vez su hermano, donde el presidente hace una referencia explícita y pública, donde él dice que las autoridades deben tomar las acciones que correspondan como debe ser. Todo este tipo de cosas no generaron ningún impacto positivo. La gente en Honduras sigue identificando un sabor, un desazón, ¿sí? De qué está pasando allí. Entonces, este tipo de cosas que son tan evidentes para la población. Y por el otro lado, el discurso, como decía, que ese discurso que vamos a volvernos como Venezuela, le genera una disonancia a la población que hace, uno, que tome las decisiones que se tomaron, y dos, que ante la opinión pública
el desgaste con el que cierra no solamente el presidente, sino el partido, es un desgaste alto y un desgaste por una comunicación que tuvo un ruido y que no pudo conversar con lo que la gente estaba viendo, sintiendo y con lo que les estaban mostrando hacia atrás. El mensaje, Billy, no funcionó, es decir, no hubo un mensaje entre el receptor y el emisor que fuera congruente, y eso hizo obviamente que se perdieran muchos puntos. Pero los puntos principales, Billy, se perdieron en el día a día. Se perdieron en que el presidente saliente estaba manejando el país como si fuera Macondo. Y la gente está cansada, y la gente lo estaba pagando con hambre y lo estaba pagando con éxodo. Y la gente se cansa. Sí, definitivamente un desgaste tremendo de la administración Hernández, aunado a de dónde venía. El presidente Lobo también dejó unas situaciones bastante complejas porque durante su gobierno no era reconocido por la OEA, le cerraron todas las válvulas económicas, había una necesidad demasiada en el país. Entra Hernández también con el narcotráfico en su apogeo en el 2014, y las cosas que son contradictorias y que lo ponen a pensar a uno es la condena del hermano del presidente. De Tony Sin Hernández. embargo, a pesar de eso, uno se pondría a pensar, la lógica te dice, bueno, si está metido en narcotráfico y el hermano también, entonces el narcotráfico debió haberse incrementado en Honduras. Pero de acuerdo a cifras del Departamento de Estado, de 96% de tráfico de droga en 2014 bajó al 4%. Y eso cifras del Departamento de Estado. Entonces son algunas cosas contradictorias en el momento en que suceden, y lógicamente la oposición aprovecha para tomar todos estos elementos aunados a casos de corrupción, a la condena del hermano del presidente, a la mala gestión de algunos funcionarios, y más los huracanes Eta y Ota, es una avalancha prácticamente indetenible. Y la oposición, en este caso Libre y los demás partidos, aprovechan perfectamente esas cosas para ir posicionando en la mente del elector lo que ellos querían. Al final, la desesperanza, la pobreza, los huracanes, la corrupción, la condena de narcotráfico, eso se vuelve una carga demasiado extensa para el gobierno de Hernández, lo cual ocasiona que al final la gente vote por emoción. Y todos estamos claros, el voto sigue siendo emocional porque el 85% de nuestra actividad cerebral está basada en la emoción. Y ellos entendieron muy bien eso. Tengo incluso los nombres de las personas, consultores que viajaban de Venezuela, viajaban a través de El Salvador, especialistas en campañas de odio, sobre todo en redes sociales, y fueron posicionando eso en la mente de las personas al punto que se convirtió en una verdad. Y en política, percepción es igual a realidad. La gente percibió eso como una verdad, una realidad absoluta, y eso también motiva al voto, orientado desde la postura de la emoción, el odio, el rencor. Y eso también tiene muchísimo que ver en los resultados de las elecciones, porque si hacemos el análisis, votaron 3.2 aproximadamente millones de personas. 5.2. De los cuales 600,000 aproximadamente eran jóvenes. Y hay que tomar en cuenta que el 70% de la población de Honduras está entre 18 y 30 años. Entonces ellos apuntaron muy bien a ese target, a ese segmento, para poder hacer una líder de influencia en su comunidad, en sus redes sociales. Realmente fue impactante la manera como ellos penetraron el mercado. Ahora, el tema y los resultados del mercado político, y los resultados están a la vista. Ahora, Ana, el tema, por ejemplo, del voto en el exterior. En el caso de Honduras ha votado muy poco hondureño afuera. El hondureño de afuera es diferente a otras comunidades, por ejemplo la nicaragüense, que a pesar de que no pueden votar en el exterior, harían todo lo posible por poder de alguna forma poder poner esa papeleta en la urna y cambiar el destino de su país. ¿A qué crees que ha sido debido esa falta de compromiso de alguna manera con Honduras de los que están en el exterior? Ese es un tema bien interesante porque la pérdida de credibilidad de Honduras como país
en la comunidad internacional, repercute también en las decisiones no solamente de sus electores afuera, sino de la influencia que tienen con sus familiares adentro. Ese es un detalle bien importante que en Centroamérica genera una relación emocional con el voto, ¿sí? Es como las familias, que casi el 60% de las familias tienen no solamente familiares afuera, sino que el volumen de remesas en un país como Honduras es muy alto. Claro. Entonces, esta pérdida de credibilidad en la comunidad internacional hace que se genere un sinsabor. Y fíjate que esta relación de la que hablaban ustedes ahorita, de las investigaciones, de las condenas y demás, que se generaron desde el gobierno, ¿sí? Esos detalles hacen que melle la credibilidad. Y ese es el punto que tú haces referencia. Por eso el voto se ve reflejado hacia un cambio. Y así el cambio no tenga claridad hacia dónde va, la búsqueda del cambio por el cambio es una trampa. Bueno, se volvió el programa, Billy, una reflexión de 20 segundos, muy rápida. Definitivamente, lo que decía la colega, tenemos 1 millón de personas hondureñas en el extranjero, pero solo 2.700 personas votaron en la elección pasada. Entonces, cuando hacemos el análisis de lo que sucedió en Honduras, la gente se volvió consciente que necesitan un cambio, lógicamente generado por una percepción de una realidad que ellos creen. Ana María. Y el gran reto que tenemos es ver qué va a pasar con el país después de que ellos tomen el poder. Ana María, me quedan 15 segundos. La moraleja para Honduras y para nuestros países es que el voto castigo existe. Los seres humanos somos así y quienes hacen campañas y están velando por los modelos de nuestras democracias tienen que tener presente eso.